María es fundamentalmente madre. Bueno, sí, madre es poca cosa. No, María es reina, señora. María es madre. ¿Por qué? Porque te trajo a Jesús. Voy a contar una anécdota muy dolorosa para mí. Habrá sido por los años 80. En Bélgica, que había ido por una reunión y católicos buenos, trabajadores, y me invitó a cenar un matrimonio con varios hijos católicos, pero que eran profesores de teología y estudiaban mucho, ¿no? Y de tanto estudiar, no sé, tenían un poquito de fiebre en la cabeza, ¿no? Y entonces, en un momento de la conversación hablaban de Jesús, muy bien, realmente una teología, una cristología muy bien hecha. Y al terminar me dicen, y bueno, nosotros ya conociendo a Jesús así, no necesitamos a María. Por eso no tenemos devoción mariana. Yo me quedé helado, ¿no? Es decir, me quedé triste, mal. Es decir, cómo el demonio, bajo una forma de mejor, quita lo mejor, ¿no? Pablo dice que nos tienta bajo ángel de luz, ¿no? El cristiano no tiene derecho a ser huérfano. Tiene madre. En esta ocasión quiero hablarles acerca de lo que dijo el Papa Francisco a todos los cristianos que respetamos a María, la que fue llamada bienaventurada, pero no le oramos ni le pedimos que interceda por nosotros, ni la reconocemos como Madre Divina, porque como ya mencioné antes en otro artículo, no hay un solo argumento bíblico que avale el dogma de fe católico acerca de la divinidad de María, ni la perpetua virginidad de María, ni de que ella esté en cuerpo y alma ahora mismo en los cielos. En primer lugar, hay que aclarar que no le pedimos a María que interceda por nosotros, porque ya tenemos a alguien en los cielos que intercede por nosotros ante el Padre. La Escritura es clara cuando dice en Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Esto, repito, lo encontramos en Romanos 8:34. Aquí también tenemos abogado para con el Padre, y no es María. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Nótese que el versículo anterior se nos llama hijitos míos, es decir, no somos hijos no reconocidos por nuestro Padre, no somos bastardos, vamos. De igual forma, no le dirigimos oraciones a María, porque Jesús enseñó que le debemos orar al Padre. Jesús enseñó que le debemos orar al Padre. Mateo 6:6-9. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que vive en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes que vosotros la pidáis. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, etc. Muy bien, teniendo claro que solo se le debe orar al Padre y que el que intercede por nosotros allá en los cielos es Jesús, veamos qué dijo el líder de la Iglesia Católica Romana. Cuando un cristiano me dice que no ama a la Virgen, que no le sale el buscar a la Virgen a rezarle, me entristece. Recuerdo una vez hace casi 40 años cuando estaba en Bélgica en un convenio y había un matrimonio de catequistas. Los dos profesores universitarios con hijos, una hermosa familia, hablaban de Jesucristo muy bien.
Llegados a cierto punto les dije, ¿y la devoción a la Virgen? A esto, recordó, ellos contestaron que nosotros ya hemos superado esa etapa. Conocemos tanto a Jesucristo que no necesitamos a la Virgen, y lo que me vino a la mente y al corazón fue, pero, pobres huérfanos. Esto lo dijo Francisco. Un cristiano sin la Virgen está huérfano. También un cristiano sin iglesia es un huérfano. Un cristiano necesita de estas dos mujeres madres, dos mujeres vírgenes, la iglesia y la Madre de Dios. Fin de la cita de lo que dice y piensa el Papa Francisco acerca de ser huérfanos sin María. Para empezar, las Escrituras dicen claramente cuál es el plan de Dios y el orden de Dios para la familia, que es padre, madre e hijos. No, madre, hijos. Muy bien, dejemos que la Biblia conteste al Papa de manera contundente. Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto lo dijo Jesús mismo. No los dejaré huérfanos. Gracias, Jesús, por no dejarnos huérfanos. Ahora bien, si Jesús mismo es el que dice que no nos dejará huérfanos, ¿por qué el Papa nos llama huérfanos? ¿Acaso cree que Jesús no volverá y que nos dejó huérfanos y por eso debemos buscar a otros? ¿Acaso él realmente cree que Jesús volverá? Pero a la vez cree que Jesús no es lo suficientemente bueno para no dejarnos huérfanos. Es increíble que un líder como el Papa desconozca o ignore de manera consciente de tal forma las Escrituras. ¿Acaso no está cayendo en el mismo error que una mujer cayó y Jesús mismo la corrigió? Veamos qué pasó cuando alguien trató de exaltar a María. Lucas 11, 27, 28. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, «Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que amamantaste». Y él le dijo, «Antes bien, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Así es, más bienaventurado es el que escucha el Evangelio y guarda la palabra de Dios que María. Es más, María misma entra en este grupo de personas que guardan la palabra de Dios. Ella no es bienaventurada por ser madre de Jesús solamente, sino primero es bienaventurada porque ella guardó su palabra. Debemos seguir el ejemplo de María y aceptar a Dios como nuestro Salvador, como ella misma lo hizo. María misma necesitaba ser salva, necesitaba de ese Salvador. Y eso lo encontramos en Lucas 1, 46, 48. Entonces María dijo, «Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones». Jesús mismo dijo, «¿Quién es mi madre?». Marcos 3, 32, 35. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, «Tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan». Él les respondió diciendo, «¿Quién es mi madre y mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, «He aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, él es mi hermano y mi hermana y mi madre». Así es, todos los que hacemos la voluntad de Dios. Vemos que este pasaje coincide con el que vimos antes, donde afirma que el que guarda la palabra de Dios es bienaventurado. Y aquí se nos dice también que el que hace la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús nunca, pero nunca llamó madre a María. Si nos tomamos el tiempo de revisar versículo a versículo, palabra por palabra, todo el Nuevo Testamento, no encontraremos una sola evidencia donde se demuestre que Jesús llamó madre a María, simplemente porque Dios no tiene madre. Jesús siempre la llamó
mujer en la Biblia. Cuando Jesús está en la cruz, le dice a Juan, he ahí a tu madre. Pero esto no significó que María fuera la madre de Dios ni de la humanidad, porque si no sería contradictorio a los pasajes que vimos. Esto es igual al caso en que un hijo que esté muriendo en el hospital y está su madre, su esposa o su primo, algún pariente, un amigo, qué sé yo, y le diga a la esposa o a esta persona en cuestión, he ahí a tu madre, y a la madre, he ahí a tu hijo o tu hija, o le diga, te encargo el cuidado de mi madre. Es decir, meramente que se hicieran compañía en su sufrimiento. O a cuántas suegras algunas personas no les dicen, eres la madre que nunca tuve, o te quiero como una madre, o eres mi madre. Algunos yernos aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, le llaman mamá a la suegra. O algunas nueras también le dicen mamá a la suegra. Y algunas suegras, las buenas suegras, dicen, eres como un hijo para mí. Cuando Jesús le dice a su discípulo bien amado Juan estas palabras, está haciendo dos cosas. Una, encargarle a él, a su madre, para su cuidado. Y otra, le está diciendo a María, hasta aquí llegó tu responsabilidad para conmigo. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y es más curioso todavía cómo si Juan la tuvo consigo todo el resto de la vida de María, no la vuelve a mencionar. Y en los evangelios no se la menciona otra vez, salvo cuando se toca el tema del Pentecostés. Si Juan realmente hubiera visto o hubiera sabido acerca de la asunción de María al cielo, lo hubiera dicho. Sin embargo, en las cartas de Juan, ni en el Apocalipsis, se menciona a María nuevamente. Finalmente, para las personas que realmente son huérfanos acá en la tierra, el mismo Dios dice que Él es su amparo. No María, Dios. Salmo 10:14. Tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se te acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Salmo 146, versículo 9. Yahvé guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Es evidente que esta declaración que da el Papa no tiene sustento bíblico, más bien contradice lo que Jesús enseñó en las Escrituras. Así que, hermano cristiano, tú no estás huérfano, porque Jesús prometió volver por nosotros para no dejarnos huérfanos. Y además, también tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Y también dice en las Sagradas Escrituras en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Declaraciones como esta no hacen más que evidenciar que lo que enseña el Vaticano y el líder de la Iglesia Católica Romana son doctrinas de hombres, fábulas inventadas, y no enseñan lo que la Biblia dice. En este caso, la misma Escritura le responde al Papa. Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si eres una persona católica, te invito a que leas tu Biblia, escudriñes las Sagradas Escrituras, las estudies. Pero escudriñar las Sagradas Escrituras no es leerlas superficialmente, es pedirle a Dios que nos envíe su Espíritu Santo para que tengamos luz, entendimiento, para entender la palabra de Dios. Ya que
la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Aprender de la palabra de Dios no es ir domingo a domingo a misa para que nos lean los mismos versículos bíblicos en las mismas fechas, año con año, sino es meditar en la palabra, amar la palabra, entender la palabra, aprender de la palabra, atesorar la palabra y hacerla consecuencia en nuestras vidas. Esto es decir, practicar lo que se está aprendiendo. Si donde tú te congregas no se abre la Biblia, no un misal, la Biblia, y se escudriña y se enseña sistemáticamente las santas escrituras, dudo mucho que ahí se respete la autoridad de Dios. Te exhorto a que busques un lugar donde se enseñe, se ame y se practique la sana doctrina. Dios te bendiga.